Muy buenos días, estimadas licenciadas de la Unidad de Cuidados Intensivos del Instituto Nacional de Salud del Niño. Continuando con el ciclo de conferencias incluidas en la Estrategia Educativa PROA UCI INS 2025, el día de hoy vamos a revisar la conferencia Contribución del enfermero en la implementación de un programa de optimización de uso de antimicrobianos a nivel hospitalario. En marzo del 2022, la norma técnica en salud promulgada fue la implementación de un programa de optimización de uso de antimicrobianos a nivel hospitalario. Y esta norma dictamina que todos los establecimientos de segundo y tercer nivel de atención de salud deben contar con un programa de optimización de uso de antimicrobianos. En la presente conferencia vamos a conversar sobre el problema de la resistencia, los pasos en la implementación del programa de optimización de antimicrobianos en nuestro instituto y cuál es el rol que cumple el enfermero para el logro de los objetivos del programa, ¿no? Yo creo que todos somos conscientes y ustedes lo viven día a día, el problema de la resistencia a los antimicrobianos. En países como Estados Unidos, que tienen años implementando prevención y control de infecciones y programas de optimización de antimicrobianos, estiman que anualmente se pueden producir cerca de 35.000 muertes por infecciones por bacterias resistentes. La pandemia del COVID-19 ha acelerado la diseminación y generación de la resistencia bacteriana por el uso inapropiado de antimicrobianos en la comunidad, como acitromicina, ceftriaxona, como a nivel hospitalario, en las áreas de hospitalización y en las unidades de cuidados intensivos, con el uso inapropiado de meropenem, vancomicina, colistina e incluso antifúngicos. La resistencia a los antibióticos incrementa la mortalidad, la estancia hospitalaria, los costos de atención y nos deja con menos alternativas efectivas de tratamiento para este tipo de infección. Aunque desarrollemos nuevos antimicrobianos, si no cambiamos el comportamiento en la prescripción y uso de antimicrobianos, siempre la resistencia a los antimicrobianos va a estar un paso delante de la medicina humana. Y esto lo muestra la evolución histórica de la resistencia a los antimicrobianos. Como desde el descubrimiento de la penicilina accidental, cuando Alexander Fleming observó la inhibición del crecimiento de colonias de neumococo alrededor de una colonia de un hongo que era el Penicillium notatum y dio inicio a la era antibiótica, conforme los antibióticos fueron ingresando a su uso en medicina humana, comenzaron a describirse resistencia a aquellos antimicrobianos de mayor consumo. Y ustedes pueden ver las diferentes familias de antimicrobianos que fueron ingresando, se fueron usando y apareciendo la resistencia en el transcurso de los años. Incluso antibióticos de última generación como ceftarolina, que es una cefalosporina de quinta generación, que fue desarrollada y aprobada en 2010, ya para el 2011 se había reportado cepa de Staphylococcus aureus resistente a ceftarolina. Y este es un antimicrobiano que aún no lo tenemos disponible en nuestro país. ¿Cómo se produce la resistencia a los antibióticos? Vamos a dar un ejemplo de un paciente de UCI. Supongamos que tenemos un niño que ingresa a UCI en el postoperatorio inmediato de una craneotomía por exéresis de un tumor de la fosa posterior, que es una condición que ustedes ven con frecuencia. El paciente ingresa a la UCI no por un problema infeccioso, sino por un postoperatorio de una craneotomía por exéresis de un tumor cerebral. Como es una cirugía limpia, requiere profilaxis antimicrobiana. Cuando esta es la orofaringe del paciente, que no tiene infección. Ustedes saben que nosotros tenemos una flora microbiana indígena que ejerce un efecto benéfico para la salud. Tenemos una flora compuesta por diferentes especies de bacterias que normalmente colonizan la orofaringe. Entonces, si yo a este paciente le doy un antibiótico para profilaxis, para prevenir infección de herida operatoria, no solamente me va a prevenir la infección de herida operatoria, disminuyendo la población bacteriana en el sitio de la incisión quirúrgica, sino en otras localizaciones, como puede ser el tracto gastrointestinal,
la zona vulvovaginal perineal, la cavidad orofaringe. Supongamos que esta es la orofaringe. Entonces acá tenemos bacterias sensibles al antibiótico al cual va a ser expuesto y bacterias resistentes, pero que no están causando enfermedad. Pero el antibiótico, ¿qué va a ocasionar? Va a inhibir la replicación bacteriana de aquellas bacterias que no están causando infección, pero que son sensibles. Entonces, al reducir la población de bacterias sensibles, van a permanecer y proliferar las bacterias resistentes. Entonces, si este paciente que está en neumonía asociada que está en ventilación asistida por el postoperatorio desarrolla una infección por microaspiración de secreciones de la orofaringe, la va a desarrollar por bacterias resistentes al antibiótico que ha recibido. Por lo tanto, cuanto mayor sea el espectro de actividad que recibe el paciente en relación al antibiótico para profilaxis perioperatoria y mayor sea la duración de la profilaxis antibiótica peroperatoria, mayor impacto en la flora orofaringea y mayor riesgo que este paciente, si hace una neumonía, la haga por una bacteria resistente a este antibiótico de amplio espectro. Es por eso que las guías recomiendan el uso de cefazolina para profilaxis perioperatoria en neurocirugía porque cubre estafilococo y estreptococo, que son agentes causantes de infección de herida operatoria en craniotomía, pero el efecto colateral, el daño colateral de alteración en la flora va a ser menor comparado con el uso de ceftriaxona, que es un antibiótico de mayor espectro. Y el daño colateral va a ser mayor si es que esta profilaxis perioperatoria dura más de 24 horas, sin mostrar ningún beneficio adicional. La resistencia a los antimicrobianos es un mecanismo adaptativo que tienen las bacterias para sobrevivir. Entonces, siempre las bacterias están en continua adaptación y uno de sus mecanismos es generar resistencia a los antibióticos a los cuales están expuestos. Y uno de los mecanismos más frecuentes es el de conjugación a través de plásmidos, que son elementos móviles que se pueden transferir de una especie bacteriana a otra especie bacteriana o de una especie a una especie diferente. Por ejemplo, de una E. coli a otra E. coli o de una E. coli a una Klebsiella o de una E. coli a un Proteus o de una Klebsiella a un Enterobacter. Y se pueden transferir estas bacterias resistentes horizontalmente a través de las manos contaminadas del profesional de la salud o a través de la contaminación de las superficies o equipos de la unidad, en este caso de la unidad de cuidados intensivos. Y este es un estudio ecológico que nos muestra cómo aquellos países con un mayor consumo de determinado antibiótico, como son beta-lactámicos, usualmente tienen prevalencias más altas de resistencia al neumococo. Países como España y Francia, que tienen un mayor consumo de beta-lactámicos medido por DDB, tienen mayores tasas de prevalencia de neumococo resistente a penicilina, comparado con los países nórdicos como Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega y Suecia, que tienen un mayor control de uso de antimicrobianos, un mayor nivel de educación para la salud, la prevalencia del neumococo resistente es menor. Por lo tanto, hay una clara asociación entre el aumento del consumo de antimicrobianos y la aparición de resistencia de las bacterias a estos antimicrobianos a los cuales están siendo expuestos, tanto en la comunidad como en el hospital. Con el descubrimiento de la penicilina y el inicio de la era antibiótica, se pensó que la medicina humana había ganado la batalla a las infecciones por bacterias resistentes. Y se decía en la Segunda Guerra Mundial que gracias a la penicilina nuestros soldados regresarán al país. ¿Por qué? Porque las infecciones más frecuentes en la Segunda Guerra Mundial eran las gangrenas secundarias a las heridas, que eran producidas por estreptococo del grupo A, estafilococo aureus o Clostridium. Y la penicilina es activa contra esas bacterias. Pero ¿qué nos ha mostrado la evolución en el tiempo? Que conforme fueron desarrollándose nuevas familias de antimicrobianos y entraron a su uso en la medicina humana,
comenzaron a aparecer bacterias resistentes. Y es así que a fines del siglo pasado ya se comienza a hablar que habíamos ingresado en la era post-antibióticos, porque no habían alternativas de tratamiento eficaces y seguras disponibles para tratar infecciones por gram positivos multiresistentes y por gram negativos multiresistentes. En el año 2024, la OMS publica esta lista de patógenos bacterianos prioritarios por sus patrones de resistencia y para los cuales hay pocas opciones de tratamiento. Y dentro del grupo de prioridad crítica hay patógenos que ustedes ven en nuestra unidad, como las enterobacterias resistentes a carbapenems, las enterobacterias resistentes a cefalosporina de tercera generación y Acinetobacter resistente a carbapenems. Enterococcus faecium resistente a vancomicina, Pseudomonas aeruginosa resistente a vancomicina y Staphylococcus aureus resistente a meticilina. La OMS propone que para el año 2050, si no cambiamos nuestros comportamientos en la prescripción de antimicrobianos y hacemos un uso apropiado de estos, se espera que para el año 2050 el número de muertes por infecciones por bacterias resistentes supere el número de muertes por cáncer en aquellas regiones del mundo en las cuales hay un mayor consumo inapropiado de antibióticos, como es en el Asia y Europa del Este, en África y en América Latina. Y estos son casos del día a día que ustedes atienden, ayudan al manejo. Este es un niño con una neumonía complicada por neumococo resistente a la penicilina. Y ese es por el uso inapropiado de penicilina en casos de bronquiolitis o de otras infecciones respiratorias virales. Esta es la estadística bacteriológica de aislamiento de Staphylococcus aureus en diferentes muestras en el instituto en el año 2021. Y ustedes pueden ver que solo el 56% de los Staphylococcus aureus aislados son sensibles a oxacilina, lo cual implica que el 45% son resistentes a oxacilina o, como los conocemos, son MARSA positivos, porque son resistentes a la meticilina y la susceptibilidad a clindamicina solo 63%, o sea, 35% son además resistentes a la clindamicina, conservando una buena sensibilidad a vancomicina. Pero si bien es cierto, vancomicina es un antibiótico considerado efectivo y primera alternativa de tratamiento para infecciones por Staphylococcus aureus meticilino resistente, el problema es que los niveles que se alcanzan a nivel del sitio de la infección pueden ser impredecibles. De ahí que es importante el monitoreo de los niveles terapéuticos de vancomicina. Y el otro aspecto es que es nefrotóxico. No es un antimicrobiano muy seguro. Este es un ejemplo de una infección por Staphylococcus aureus resistente a la meticilina adquirido en la comunidad. Un paciente con una osteoartritis séptica por un estafilococo resistente a la oxacilina o metilicilino resistente. ¿Ok? Por lo tanto, el problema de la resistencia bacteriana no solamente está en infecciones adquiridas en el hospital, sino también en infecciones adquiridas en el hospital. Esta es la información del año 2021 en relación a aislamientos de Escherichia coli, que como sabemos es la enterobacteria que es la primera causa de infección urinaria en nuestra población pediátrica. Y esto es en pacientes que acuden a emergencia. Acá tenemos tantos niños con primeros episodios de infección urinaria como niños con antecedentes de ictus recurrente. Y vemos que la sensibilidad a cefalosporina de tercera generación como cefotaxima y ceftriaxona es solo del 69%. Significa que el 30% son resistentes. A ciprofloxacina la resistencia es más del 50%, conservando una buena actividad el meropenem y damicacil. Pero debemos preservar el meropenem porque si no vamos a tener aislamientos resistentes. Y de hecho ya tenemos aislamientos resistentes porque ustedes pueden ver que la sensibilidad no es del 100%. O sea, ya se han detectado aislamiento de E. coli resistente a meropenem. Por lo tanto, deberíamos promover el uso de
amikacina en infecciones urinarias en pacientes como terapia empírica inicial hasta el resultado de los cultivos y el antibiograma. Y este mecanismo de resistencia a cefalotercera es por producción de beta-lactamasa de espectro extendido, que es el mecanismo más frecuente que confiere resistencia de las enterobacterias a la cefalosporina de tercera generación. Pero aún tenemos infecciones urinarias por enterobacterias sensibles a cefalosporina de tercera generación o incluso a cefalosporina de primera generación. Entonces, si bien es cierto, podemos iniciar la terapia empírica en un paciente que requiere hospitalización con ceftriaxona, porque tiene criterios clínicos y laboratoriales compatibles con infección urinaria, a las 72 horas que recibimos el urocultivo, si el aislamiento es sensible a un antimicrobiano de menor espectro, como cefazolina, que es una cefalosporina de primera generación, después de 72 horas de tratamiento con ceftriaxona con una evolución clínica favorable, yo lo debería desescalar a un antibiótico de menor espectro de actividad, como una cefalexina, para completar los 7 días de tratamiento y no continuar el tratamiento con ciprofloxacina o desescalar, disculpe, no continuar el tratamiento con ceftriaxona o desescalar con ciprofloxacino, que es un antimicrobiano de mayor espectro de actividad y lo deberíamos reservar para bacterias resistentes a cefalosporina de primera generación y a cotrimoxazol. En relación a infecciones por salmonela, que también es una infección de la comunidad, vemos la baja susceptibilidad de salmonela a los antimicrobianos tradicionalmente usados para tratar la salmonela, como la ampicilina, el cloranfenicol, la ciprofloxacina, el cotrimoxazol e incluso ya acitromicina. Para el año 2021, solamente el 27% de las salmonella no TIFI eran sensibles a acitromicina, dejándolos con pocas opciones de tratamiento. Y presentando un buen grupo de estos aislamientos, producción de beta-lactamasa de efecto extendido, que confiere además resistencia a cefalosporina de tercera generación, que es la terapia de elección para aquellos pacientes con infecciones severas por salmonela que requieren hospitalización. Pero podemos tener enfermedades invasivas por salmonela, como en este caso, que es una espondilodicitis por salmonela adquirida en la comunidad, pero que es sensible a cefalosporina de tercera generación. Si bien es cierto, no me han informado si es productora de beta-lactamasa de espectro extendido, yo puedo inferir que no es productora de beta-lactamasa de espectro extendido. ¿Por qué? Porque es sensible a ceftazidima y sensible a cefepime, que es una cefalosporina de tercera generación y una de cuarta generación. O sea, no es productora de PIB. O sea, ceftriaxona es una alternativa. Este paciente comenzó como terapia inicial meropenem-ban. Pero si yo ya sé que es una salmonela, que no es productora de beta-lactamasa de espectro extendido, ¿qué alternativas tengo para desescalar? Que es una de las estrategias del PROA. Una cefalosporina de tercera generación como cefotaxima o ceftriaxona, o también cotrimoxazol por vía oral, que es un antibiótico bactericida y que alcanza buenas concentraciones en hueso. Lógicamente que además que hay que entrar para drenar el absceso, porque no todo lo hace el antibiótico, hay que drenar el absceso, pero hay oportunidades para desescalar y evitar usar inapropiadamente la combinación meropenem-vancomicina, muy generalizada en nuestro país, en nuestro instituto. Y en relación a la sensibilidad de aislamiento de Pseudomonas aeruginosa en pacientes hospitalizados, miren, la sensibilidad a carbapenems es solo de un 53%. Significa que más del 40% de las pseudomonas aeruginosas aisladas en pacientes, en muestras biológicas de pacientes hospitalizados, son resistentes a carbapenems. Por lo tanto, no hay una justificación para una terapia empírica en un paciente con enfermedad severa con carbapenem, porque la susceptibilidad es menor del 60%. Mayor actividad tiene la ceftazidima, el cefepime y la ciprofloxacina. ¿Ok? Y esto es debido al uso inapropiado de carbapenems en la institución. Y esto es un paciente de su unidad, un niño con una neumonía asociada a ventilación por
Pseudomonas aeruginosa resistente a carbapenems. Y como ustedes pueden ver, es resistente a carbapenems, pero conserva actividad a ciprofloxacino, ¿ok? Que sería una alternativa, ¿ok? Aún no disponemos de las nuevas alternativas de tratamiento para Pseudomonas resistente a carbapenems, como es el ceftolozano tazobactam y la civastatin, que ya hay en nuestro medio, pero aún no está incluido en varios hospitales públicos de nuestro país. Por lo tanto, estamos tratando de compartir la información para poder ingresar estos medicamentos que son considerados de alto costo, pero no van a ingresar para ser usados inapropiadamente como los cócteles mero banco, porque fácilmente van a desarrollar resistencia. Entonces, el objetivo de la norma técnica en salud de la implementación del PROA es fortalecer estos programas para hacer frente al problema de la resistencia e implementar intervenciones costo efectivas. Y para esto, que es muy importante para la implementación del PROA, el liderazgo del equipo de gestión del instituto, del cual sí lo contamos. Y esto nos ha permitido avanzar en la implementación del PROA. Pero no solamente necesitamos el liderazgo del equipo de gestión del instituto, sino el liderazgo de las jefaturas de departamentos y las jefaturas de servicios para apoyar en la implementación de las estrategias del PROA para optimizar el uso de antibióticos. Los objetivos específicos de esta estrategia, de esta directiva sanitaria, son mejorar la concienciación y la comprensión de la resistencia a los antimicrobianos en los trabajadores de salud. O sea, elevar el nivel de conocimiento de los profesionales de la salud en relación a la resistencia a los antimicrobianos y el uso de antimicrobianos. Reforzar los conocimientos en relación a la farmacología de los antimicrobianos a nivel hospitalario para poder optimizar el uso de los mismos a nivel del hospital. Por lo tanto, es muy importante el liderazgo de la gestión hospitalaria, hablando de los directores, los jefes de departamentos, las jefaturas de los diferentes servicios. Estoy hablando de jefaturas tanto médicas como de enfermería, como de farmacia, como de laboratorio. Por lo tanto, todo el equipo de salud debe tener un liderazgo para la implementación de este programa. En sí, el programa de optimización de antimicrobianos, conocido como PROA, promueve un conjunto de estrategias para el uso responsable de los mismos, en relación a la elección apropiada de antimicrobianos, la dosis apropiada, el intervalo apropiado, la vía de limitación apropiada y la duración apropiada, evitando tratamientos innecesariamente prolongados. Siempre considerando los factores dependientes del huésped, como son la severidad de enfermedad, las comorbilidades, dónde está localizada la infección y las características farmacocinéticas y farmacodinámicas del antimicrobiano. ¿Con qué objetivo? Mejorar los resultados clínicos, minimizar los eventos adversos y utilizar tratamientos costo efectivos. El personal de enfermería cumple un rol importante, no solo en los programas de prevención y control de infecciones, sino también en los programas de optimización de uso de antimicrobianos. Y es así que la norma técnica contempla que el Comité Institucional de Optimización de Uso de Antimicrobianos, dentro de sus integrantes debe estar la jefatura del Departamento de Enfermería y además estar representada en el Comité de Prevención de Control de Infecciones asociadas al cuidado de la salud por profesionales de enfermería. La unidad funcional PROA, esta norma técnica no considera al enfermero como parte del equipo PROA. Sin embargo, el enfermero participa como representante de epidemiología en el equipo PROA. Pero en países como Estados Unidos, en Europa, que inicialmente en los equipos PROA no consideraban a los enfermeros, ya en los últimos 10 a 15 años ya reconocen la importancia de la labor y contribución del enfermero en la implementación y el logro de los objetivos de los programas de optimización de antimicrobianos. Es importante recalcar que el equipo PROA no reemplaza al médico tratante prescriptor y no reemplaza al servicio de infectología. Propone estrategias para optimizar el uso de antimicrobianos.
Y es así que la unidad funcional PROA, de la cual soy el coordinador, depende directamente de la Dirección de Medicina, coordina directamente con la Oficina de Docencia e Investigación, con la Oficina de Epidemiología, mantiene comunicación con el Servicio de Infectología y con el Servicio de Farmacia. Y ya contamos con una resolución directoral del COAN, que es el Comité Ampliado Institucional de Optimización de Antimicrobianos, y en la unidad funcional PROA. Somos uno de los pocos hospitales que cuenta con una unidad funcional PROA. En otros hospitales, el PROA depende del servicio de infectología, sobre todo en hospitales generales y hospitales de adultos. Nosotros hemos logrado ser una unidad funcional que depende directamente de la dirección para que facilite la implementación de las estrategias. Y estas son las actividades programadas por la Unidad Funcional PROA. Actividades educativas formativas en relación a retroalimentación durante las rondas clínicas, cursos y jornadas virtuales sincrónicas y asincrónicas basadas en guías clínicas, las conferencias educativas, los casos clínicos a los cuales pueden acceder libremente a través de esta dirección electrónica del sitio PROA de la página institucional. Realizamos la vigilancia microbiológica activa para diferenciar contaminación, colonización de infección, sobre todo de las bacterias consideradas críticas y prioritarias por sus mecanismos de resistencia de las diferentes muestras virológicas, y reportamos las bacterias resistentes a la Oficina de Epidemiología para las medidas de prevención y control. Y promovemos, pues, la difusión de las recomendaciones para diagnóstico y tratamiento de las enfermedades infecciosas más frecuentes, tanto de la comunidad como a nivel de la atención en salud. Dentro de las estrategias educativas que hemos desarrollado, que comenzamos en 2023, tenemos las jornadas de base de optimización, el curso de base de optimización de uso de antimicrobianos, la jornada de optimización de antimicrobianos en base a guías clínicas, la jornada internacional de tratamiento antibiótico de infecciones por bacterias resistentes. Acabamos de terminar este miércoles 10 de diciembre el curso de casos clínicos educativos que se programaba los segundos y cuartos miércoles de cada mes, y estamos concluyendo la estrategia educativa PROA INCN, de la cual esta conferencia forma parte, cuyo objetivo es promover el uso de antimicrobianos en la unidad de cuidados intensivos, que reconocemos que es una unidad que maneja pacientes críticos. La unidad funcional PROA ha elaborado directivas sanitarias para regular el uso de antimicrobianos de vigilancia y reserva y el uso de antimicrobianos para el tratamiento de aquellas bacterias consideradas de prioridad crítica y de alta prioridad por sus patrones de resistencia, para tratar de estandarizar los regímenes de tratamiento frente a infecciones por estas bacterias. El mapa microbiológico institucional, que lo elaboramos desde el año 2024, promueve monitorear las tendencias de los perfiles de susceptibilidad que sirvan para elaborar las guías clínicas basadas en las datas locales, evaluar nuestras intervenciones, evaluar las intervenciones para contener la resistencia y detectar la emergencia de patógenos, nuevos patógenos o con patógenos de resistencia nuevos, para los cuales no hay opciones de tratamiento. Y acá esta es una tabla que compara la clasificación de la OMS con los aislamientos en nuestro instituto. Y ustedes pueden ver que prácticamente, a excepción de Streptococcus B resistente a penicilina, en nuestro instituto se han aislado la mayoría de los patógenos prioritarios o de alta prioridad por sus patrones de resistencia. De ahí la importancia de que todos formemos parte de la implementación de las estrategias del PROA en nuestra institución. Diariamente realizamos la vigilancia microbiológica activa de las bacterias críticas y prioritarias. A través de un Google Drive que compartimos con microbiología, detectamos a los pacientes y los vamos a buscar a sus camas. Como las rondas que realizamos
en la unidad de cuidados intensivos, en la unidad de cuidados intermedios y en la UCI oncológica, en la cual evaluamos las terapias antimicrobianas empíricas, las relacionamos con los aislamientos microbiológicos, diferenciamos colonización de infección, realizamos una retroalimentación en relación a la lectura e interpretada de antibiograma y recomendaciones para la optimización del uso de antimicrobianos. Acá ustedes pueden ver que dentro de la vigilancia microbiológica de UCI, en muestras de sangre, pues los gram negativos resistentes a céfalo de tercera por producción de BLE o los bacilos gram negativos no fermentadores resistentes a carbapenemes son un problema no solamente en bacterias, sino también en aislamiento de aspirado traqueal en pacientes con sospecha de neumonía asociada a ventilación y en aislamientos en urocultivos en pacientes con sospecha de infección del tracto urinario asociado a catéter urinario. No todos los aislamientos representan infección. Un buen porcentaje de estos aislamientos representan colonización, por lo tanto no deberían recibir tratamiento antibiótico. Y dentro de los indicadores de resultados de la implementación de un PROA está la reducción del consumo de antibióticos. En niños se recomienda el indicador DOT, que es día de tratamiento, pero para esto se necesita una historia electrónica. Como no contamos con una historia electrónica, usamos el DDD, que es la dosis diaria definida, que se usa en adultos que usualmente tienen dosis fijas de antibióticos, no se calcula por kilo de peso, para medir tendencias del consumo. Y ustedes pueden observar cómo del año 2018 al primer semestre de 2025 hemos disminuido el consumo de vancomicina a nivel del hospital. Y a nivel de la unidad de cuidados intensivos hemos disminuido el consumo también de vancomicina. Ahora, esto se tiene que monitorizar periódicamente para evaluar las tendencias, porque pueden haber picos de subida, porque así somos los humanos, ¿no? Necesitamos un reforzamiento y una retroalimentación diaria del conocimiento y un soporte clínico. Y este es otro indicador para evaluar el impacto en la calidad de las prescripciones de antibióticos, que son los estudios de prevalencia puntual. Actualmente venimos llevando a cabo la encuesta de prevalencia puntual 2025-2 a cargo de la unidad funcional PROA con la participación de los médicos residentes rotantes por la unidad funcional. Estos son los datos de los resultados de los 3 primeros estudios. La prevalencia del uso de antibióticos en el instituto es cercana al 50%. ¿Qué significa? Que de cada 10 pacientes hospitalizados, al menos 5 están recibiendo al menos un antibiótico. Entonces, los antibióticos son los fármacos más prescritos después de metamizol condicional a fiebre y dolor. Por lo tanto, no puede ser posible que los profesionales de la salud, médicos, enfermeras, no tengan un conocimiento apropiado en relación a lo que es el uso de antimicrobianos. Estos son indicadores para ver adherencia de las prescripciones a las guías clínicas. El estudio de 2023 en infección en la comunidad, solamente el 63% tenía concordancia con las recomendaciones de las guías clínicas o los aislamientos microbiológicos. Para el último estudio del primer semestre de 2025, esta adherencia había mejorado un 82%. En infecciones adquiridas en cuidados asociados a la atención en salud, ¿no? También ha habido una mejora del 38% a un 85%. Y en relación al consumo de antibióticos, ya sea de acceso, de vigilancia o reserva, pues predomina el consumo de antibióticos de vigilancia y en el caso de infecciones asociadas al cuidado de la salud, cerca de un 6% son antibióticos considerados de reserva. ¿Cuáles son antibióticos de reserva que tenemos disponibles? La colistina y el inesolid. ¿Cuáles son los antibióticos de vigilancia más usados? La ceftriaxona, el meropenem y la vancomicina. Y en el caso de profilaxis perioperatoria, que el 90% debería ser una cefalosporina de primera generación, solamente el 68%. 31% son antibióticos de vigilancia como la ceftriaxona, la cual es en la mayoría de los casos un uso inapropiado. Por lo tanto, el rol del enfermero en la implementación y el logro de los objetivos de un PROA es muy importante. ¿Por qué?
porque los enfermeros brindan una atención 24/7 a los pacientes. Están las 24 horas del día, los 7 días de la semana, incluyendo domingos y feriados. Y aportan una información importante al médico en relación a la severidad de enfermedad, ayudar a ampliar los datos clínicos que ayudan a optimizar el diagnóstico y tratamiento. Nos pueden dar información en relación a la evolución clínica y respuesta al tratamiento, si el paciente ya estaría en condición de pasar de un catéter central a un catéter periférico, de pasar de un catéter periférico a una vía oral y detectar tempranamente los eventos adversos relacionados a los diferentes medicamentos que recibe el paciente en la unidad de cuidados intensivos, incluyendo los antimicrobianos. El personal de enfermería cumple un rol importante en hacer cumplir el plan de trabajo de diagnóstico y tratamiento en relación a la toma de muestras para diagnóstico microbiológico, que ésta sea oportuna, apropiada, que llegue al laboratorio oportunamente y que el reporte de los resultados sea informado al médico prescriptor tempranamente para realizar los cambios en la prescripción antimicrobiana cuando sea necesario. Por lo tanto, el personal de enfermería cumple un rol supervisando oportuna y adecuadamente la toma apropiada de muestras, el envío apropiado de las mismas, el llegado oportuno al laboratorio y informar al médico oportunamente el resultado de las pruebas microbiológicas, porque puede ser que el paciente esté recibiendo una terapia antibiótica inapropiada porque el aislamiento es una bacteria resistente a la terapia empírica inicial, o puede ser sensible a una terapia de menor espectro y por lo tanto se puede escalar a un antibiótico de menor espectro. Las enfermeras cumplen un rol importante en el registro y supervisión de la administración de antimicrobianos. Es importante que la enfermera vigile que la prescripción del antimicrobiano en la historia clínica cumpla con los criterios de buenas prácticas de prescripción. O sea, que se registre apropiadamente el nombre del antimicrobiano, la dosificación por miligramo de kilo por día, el día que se inicia la prescripción, el intervalo de la dosis, si es infusión intermitente, infusión extendida o infusión continua, el día de tratamiento antibiótico en el cual está el paciente, la vía de administración, si es endovenosa o oral, la pertinencia de pasar de una vía endovenosa a la vía oral y la pertinencia de retirar dispositivos médicos, sobre todo catéteres venosos centrales y catéteres urinarios permanentes. Recordar que la indicación primaria para colocar un catéter venoso central en una UCI es inestabilidad hemodinámica en un paciente con sepsis o shock para la administración de vasopresores e inotópicos y llevar un balance hídrico con evaluación del gasto urinario minucioso. Y la otra indicación es nutrición parenteral total. Fuera de esas dos indicaciones no se justifica la permanencia de los catéteres venosos centrales, porque a mayor día de catéter, mayor riesgo de infección asociada al catéter. Y en relación a los catéteres urinarios permanentes, las dos indicaciones primarias son paciente hemodinámicamente estable en tratamiento con inotrópicos o vasopresores para monitorización del gasto urinario y la segunda indicación es obstrucción del flujo en la orina. La prevalencia de uso de catéteres urinarios en la UCI es alta, más del 80% de los pacientes en UCI están con catéteres urinarios. Y este año que yo hago las rondas diarias, el personal de enfermería me refiere que el uso de catéteres permanece porque el paciente hace retención urinaria porque está sometido a sedación por la ventilación mecánica. Entonces es muy importante que el personal de enfermería diariamente, a la hora de la evaluación del paciente, coordine e informe al médico prescriptor si este paciente ya está en una situación que se puede disminuir la sedación para poco a poco ya ir retirando los catéteres urinarios, porque a mayor día de catéter urinario, mayor riesgo de infección urinaria asociada a catéter. Y estos son estudios publicados en los últimos 15 años que describen la importancia del rol del personal de enfermería en los programas de optimización de antimicrobianos. En el idioma inglés, Antimicrobial Stewardship corresponde a programa de optimización de uso de antimicrobianos. Entonces, ya en el año 2011, esta publicación en el Journal de Infection Prevention
destaca que la enfermera es un elemento clave en los programas de optimización de antimicrobianos, porque está presente en todos los niveles dentro del entorno clínico, es responsable de la revisión y administración de los tratamientos y tiene presencia constante en la cabecera del paciente. Y podría apoyar en la decisión del paso de la vía endovenosa a la vía oral, en la detección de alergias o efectos secundarios a los medicamentos y en el seguimiento de los niveles terapéuticos de los antimicrobianos, principalmente vancomicina, tomando la muestra 30 minutos antes de la cuarta a quinta dosis. Por lo tanto, el rol del personal de enfermería es invalorable dentro del equipo de PROA. Y otro es otro estudio que define el rol crítico del staff de enfermería en un programa de optimización de antimicrobianos, que aunque sea no reconocido, está presente y debería ser tomado en cuenta, tanto a la admisión del paciente para decidir el triaje y si requiere aislamiento, investigar historia de alergias, la toma de muestras de cultivo temprana y apropiada, el inicio temprano del antibiótico, sobre todo en pacientes con shock séptico, saben que debe iniciarse antibiótico dentro de la primera hora, y en el caso de sepsis, dentro de las primeras 3 horas. Si hay interacciones entre los antimicrobianos prescritos y los otros fármacos que recibe el paciente, la monitorización diaria del progreso del paciente, tanto clínicamente en relación a su estado clínico, a sus parámetros ventilatorios, que muy bien los conocen y los manejan el personal de enfermería, a la necesidad de reajustar la dosis en base a las pruebas de función renal, estar atento de los efectos adversos a los medicamentos, de los resultados de cultivos, informar oportunamente los resultados de los cultivos y los patrones de susceptibilidad para decidir si se debe cambiar la terapia empírica inicial, ya sea aumentando el espectro o pasando a una terapia dirigida, el pase a la vía oral, la educación del paciente. Si es que el paciente ya puede pasar a una unidad de cuidados intermedios, entonces, miren, ve, el personal de enfermería interviene en estos 4 pasos de la atención del paciente durante la estadía en UCI y contribuye pues al programa de optimización. Todos los días el personal de enfermería debe hacer recordar al médico si es que el paciente ya no requiere catéter urinario permanente. ¿Por qué? Porque si quitamos el catéter, disminuimos el riesgo de ictus asociado a catéter. Entonces, esta es una encuesta que se hizo para saber cuánto era el conocimiento del personal de enfermería en relación a los PROA en América Latina. Y muestra que el 94% de las enfermeras incorporan los resultados de microbiología en la historia clínica, pero 50% de ellas, solo 50% de ellas, revisa los resultados y alerta al médico sobre los patrones de susceptibilidad en relación a la terapia antibiótica que recibe el paciente. O sea, no debería solo el personal de enfermería estar atento a reclamar oportunamente los resultados. Ahora tenemos la ventaja de tener los reportes de Telegis, sino de comunicar al médico los resultados. Esto es otro estudio que define cuáles son las prioridades de capacitación de enfermeros en programa de control de optimización de microbianas. Entonces, dentro de esta encuesta que se realizó en el hospital de Massachusetts de 180 camas, pues requieren capacitación en técnica de recogida de cultivos y cómo interpretarlos, conocimientos en qué condiciones un paciente puede pasar de la vía endovenosa a la vía oral, diferenciar colonización de infección, reconocer las claves de signos de infección precozmente, sobre todo de sepsis, y empoderar al personal de enfermería en los aspectos de preguntar al médico sobre las pautas de antibióticos prescritos. Este es otro estudio publicado en el 2011, en el cual también evalúa en qué aspectos interviene enfermería para fortalecer los programas de optimización de antimicrobianos. En la especificidad de tratamiento, informando sobre los resultados de los cultivos, en la elaboración de tratamiento,
colaborando con los médicos y con los químicos farmacéuticos en relación a la evolución del paciente, en la vía de administración, si ya puede pasar a vía oral, en la duración de la profilaxis antimicrobiana, excepto cirugía cardiovascular, la profilaxis quirúrgica antibiótica no debería durar más de 24 horas. Y al momento de admisión, pues un mayor conocimiento para optimizar el diagnóstico y la terapia empírica inicial para promover el uso óptimo de antimicrobianos. ¿Ok? En suma, los enfermeros deberían tener conocimiento en relación a lo que es pruebas diagnósticas. ¿Cuáles son las pruebas diagnósticas? ¿Cómo se toman las muestras? Reclamar los resultados oportunamente, informar y comunicar oportunamente los resultados al médico prescriptor. Deberían conocer la importancia de que haya una concordancia entre la terapia administrada y los resultados microbiológicos cuando se considera que el paciente tiene una infección, la administración vía dosis al momento adecuado, registrado en historia clínica, evitar dosis omitidas, la importancia de desescalar de la vía endovenosa a la vía oral, indagar sobre la duración del tratamiento, que el día de tratamiento esté consignado en historia clínica y ya después de las 72 horas que el médico tiene un mejor conocimiento del diagnóstico y la evolución al tratamiento empírico inicial, debería programarse la duración del tratamiento, que en la mayoría de los casos no debería ser mayor de 7 días, conocer y reportar los eventos adversos y efectos secundarios, apoyar en la identificación de los errores en la prescripción y apoyar en el monitoreo de los niveles terapéuticos de antibióticos, tomando las muestras de sangre para la monitorización terapéutica de banco MICIN. ¿Ok? Otro aspecto importante es hacerle recordar a los médicos que en el caso de abscesos, el antibiótico no lo hace todo, es importante drenar los abscesos y enviar muestras de las secreciones a cultivo. En el caso de lesiones necróticas, no todo lo hace el antibiótico, hay que hacer el debridamiento quirúrgico y enviar muestras para cultivo. Y en el caso de pacientes con dispositivos médicos como catéteres urinarios, retirar los catéteres cuando ya no son necesarios. ¿Ok? Por lo tanto, quiero terminar recalcando la importante labor que cumple la enfermera en unidad de cuidados intensivos o el personal de enfermería en unidad de cuidados intensivos, no solamente apoyando en prevención y control de infecciones, apoyando en PROA, apoyando en el cuidado del paciente crítico, sino además porque brindan confort y apoyo emocional a nuestros pacientes. Por lo tanto, la inclusión de los enfermeros en los equipos PROA ayuda a fomentar la aceptación del programa a nivel del hospital y al logro de los objetivos. Es muy importante el rol en la vigilancia, prevención y control de infecciones a través de la higiene de manos, la adherencia a los bandes de prevención de infecciones asociadas a dispositivos como ventilación mecánica, catéter central, catéter urinario permanente, derivaciones ventriculares externas, catéter de diálisis peritoneal, precauciones de aislamiento, ya sea precauciones estándar, precauciones de gotas, precauciones de vía aérea, precauciones de contacto, la limpieza y desinfección del ambiente, actualizar los protocolos de limpieza y desinfección del ambiente, porque Acinetobacter baumannii tiene una estrecha relación con deficiencias en la limpieza y desinfección del ambiente, y en último lugar, apoyar al programa de optimización de uso de antimicrobianos. El programa de optimización de uso de antimicrobianos es la proa del hospital que enfrenta la tempestad de la resistencia a los antimicrobianos. Y para esto es muy importante el equipo PROA con su liderazgo, pero también el liderazgo de los profesionales de la salud, hablando de enfermeras, médicos, tecnólogos médicos, microbiólogos, fisioterapeutas y todos los profesionales de salud como químicos farmacéuticos que intervenimos en el cuidado del paciente. Muchas gracias.